Estaba probando, prueba tú, yo te miro.
Buenas tardes para todos. Nos encontramos bienvenidas las personas que están participando virtualmente, igualmente quienes están participando presencialmente. En este segundo bloque van a hacer su presentación tres ponentes. Cada uno va a tener entre 15 y 20 minutos para la presentación. Se presentan ellos y luego vendrá el espacio para las preguntas. Tenemos dos ponentes presenciales y un ponente remoto. Las personas que tengan alguna pregunta al final, entonces deben acercarse a la mesa donde está la presentación del ponente, pues para efectos de que el sonido quede bien en la grabación. ¿De acuerdo? Entonces, hago la presentación de la primera ponencia, que es presencial, titulada La ética de la industria editorial, retos y problemas, por Sandra del Pilar Claros. Sandra es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Ambiental, ambas especializaciones cursadas en la Universidad del Rosario. Tiene además estudios de docencia universitaria, gestión y evaluación de proyectos y propiedad intelectual. Es directora y representante legal de la corporación Eudoiamonía. Es codirectora de la editorial 89079, asesora legal, conferencista y experta en educación continua y proyectos en temas jurídicos, licitaciones, cooperación internacional, entidades de financiamiento de la investigación y en aspectos legales. Igualmente es editora de múltiples autores y experta en autopublicación y gestora cultural. Entonces le damos la bienvenida a Sandra. Gracias. Bueno, estoy encantada de estar acá en este cuarto congreso de ética y educación. Realmente Se fue el audio. No escuchamos los que estamos conectados. creo que se desconecta el anfitrión. Lo dice el viejo Adán.
pero ¿quiénes están tomando las decisiones? Ustedes que han publicado y que tienen que ver con ese mundo de la publicación y de la edición, ¿han enfrentado alguno de estos dilemas? Por ejemplo, ¿publicó o no publicó algo? También es una decisión personal cuando nosotros mismos escribimos. Pero en la industria editorial, ¿quiénes toman esas decisiones? ¿Los dueños, los editores, los escritores o los financiadores? ¿O los dueños de los grupos de poder que financian determinados medios o editoriales o que pueden influenciarlas en un determinado momento? Porque es que acá hay algo muy importante que respalda y que está detrás de todo esto, y es que detrás de ese poder del libro, de ese poder transformador y transmutador del libro, del artículo, de los resultados de investigación, de una investigación, porque es que una investigación no tendría ningún trasfondo ni ningún impacto si no se publica y si no se divulga y si no se comunica. Ese poder comunicador definitivamente hace que el editor y que el escritor tenga un poder político, un poder que tiene impacto en la sociedad y en la comunidad. Entonces, pero ¿cómo vamos a manejar ese poder? ¿Cómo lo vamos a manejar frente a intereses comerciales que son válidos porque se necesitan y se requieren porque necesitamos financiar nuestras publicaciones? Pero también hay temas y asuntos que pueden ser de interés, pero que no son lo que llamamos comerciales. Entonces, todo esto va encaminado a que nosotros, como les digo, hagamos esa invitación en esos contextos. Si ustedes están vinculados a universidades, a editoriales que les publican, a revistas, averigüen, ¿tienen un código ético? ¿Han consensuado con su comunidad unas bases mínimas de carácter ético para preservar, conservar, para dirimir los conflictos que se presentan dentro de las publicaciones y que normalmente pues surgen todos los días en la vida cotidiana? ¿Los tienen? Si no los tienen y los van a construir, yo como escritora o como profesora que publico como investigadora, ¿puedo participar de la construcción de ese código deontológico? ¿Puedo? ¿Se me permite? O yo tengo una editorial, entonces yo como directora de mi editorial, entonces lo redacto sola. ¿Quiénes hacen parte de todo el conjunto, de todos los temas que se mueven y que realmente se presentan unos dilemas éticos muy, muy, muy reales dentro de lo que nosotros vivimos en el quehacer diario de una editorial, de una revista? La invitación es entonces a que las editoriales, las revistas, podamos construir unas normas éticas y políticas, pero que no que estas sean abstractas y que entonces vamos a coger la teoría X, la teoría Y, y la vamos a volver un código deontológico que va a ser una cosa magnífica a nivel literario y a nivel de la conceptualización filosófica y del derecho, sino que retomemos, dejemos esas abstracciones, seamos prácticos, o sea, necesitamos algo que resuelva conflictos en la vida cotidiana. ¿Qué necesitamos? Recoger todas esas experiencias, las memorias, recoger los éxitos y los fracasos que hemos vivido, recoger precisamente todo aquello que es cercano a nuestra experiencia, a nuestros conflictos, la costumbre que es generadora de derecho, pero pues también la hemos dejado de lado, pero que realmente, digamos que dejando un poco de lado que sí tenemos que cumplir los mínimos legales, nos tiene que permitir ir más allá porque pues es que la ley se queda corta ante muchos temas y ante muchos conflictos reales que hay que dirimir. Por eso hay una invitación dentro de la ponencia y un apoyo en la visión comunitarista, porque esta permite de alguna manera aislarnos un poco del utilitarismo tradicional de los derechos individuales, del que yo soy plena defensora, o sea, lógicamente de todos los derechos individuales y por los que hemos luchado, nuestros derechos civiles y políticos y todos los derechos de nuestra individualidad, pero también trascendernos hacia esa colectividad que también es titular de derechos y que permitamos que esos códigos deontológicos también tengan una teleología y una intencionalidad hacia los intereses de una comunidad de lectores, de escritores, de productores del conocimiento, de investigadores, que nos pueda favorecer a todos y que por eso digo, en el que todos podamos participar.
trascender esos derechos individuales y esa, digamos, no renunciando a ellos porque los necesitamos y son esenciales, pero sí trascenderlos hacia la búsqueda de satisfacer esas necesidades de una comunidad. Y también teniendo una visión de justicia, una visión que nos permita ir hacia una justicia que no sea simplemente otorgar a cada quien lo suyo, sino otorgarlo en términos de equidad, en términos de una distribución justa, en términos de que podamos desde la visión que les invito a conocer es la de la justicia de Rawls, que podamos también en un momento dado aislarnos de esas realidades, incluso de nuestras propias preconcepciones, para en un momento dado poder sojuzgar y mirar esa realidad, analizarla y producir unos resultados que en un momento dado nos permitan resolver unos conflictos específicos diarios que se presentan en la vida cotidiana de nuestro mundo editorial. En ese sentido, ahí les voy a señalar como unos puntos muy centrales de temas que son muy importantes para el establecimiento de códigos deontológicos, de códigos de ética dentro de la industria editorial, que son esenciales porque pues son precisamente aquellos como retomando esa casuística y esa problemática diaria en la que estamos inmersos, cosas que se presentan en la vida real para todos nosotros. Entonces, inevitablemente el respeto a esos mínimos legales que se vulneran con el plagio, con la piratería y todo el tema de los derechos de autor es supremamente importante porque nosotros estamos inmersos en un mundo en el que pues tú publicas, pero pues cualquiera en estos momentos se puede apropiar de ese conocimiento. Y hay forma, y está muy complicado luchar contra eso, porque es un delito que se ha vuelto transnacional y bueno. Pero también dentro de nosotros como práctica habitual, como práctica interna y también pues siendo escritores y siendo también muchos que manejamos editoriales o revistas, podamos consensuar esas normas que podamos decir, no solamente vamos a respetar en esta editorial todo el tema de los derechos de autor, sino que vamos a ser muy rigurosos en la aplicación de las excepciones a los derechos de autor. Vamos a ser muy rigurosos en que podamos respetar incluso los 3 pasos, la teoría de los 3 pasos para poder detectar en qué momento realmente si tú estás utilizando un texto, estás de alguna manera vulnerando ese derecho que tiene ese autor y que tenemos nosotros como escritores. Que podamos en un momento dado nosotros mismos dilucidar y establecer esos límites de cómo vamos a usar el derecho de cita, cómo vamos a utilizar los derechos frente a aquellos campos en los que podemos utilizar la información de los demás o las creaciones de los demás y ese respeto que debemos tener hacia ella como un camino pues a que también sea retribuido y podamos en ese caso pues también exigirlo para nosotros mismos. Otro punto muy importante es la manipulación de contenidos y la responsabilidad ante la desinformación, porque y que tiene que ver mucho con el último punto, que es el de también las exclusiones y los sesgos. Entonces, el mundo, ¿quién toma la decisión de si esta directriz ideológica la vamos a publicar o no? ¿Mm? O sea, son conflictos reales que se presentan en la vida cotidiana de las editoriales. Entonces, por eso es que digo, vamos a crear esas reglas, vamos a regularlo, vamos a permitirnos solo tener unos mínimos y unos valores consagrados en un código de ética no va a ser suficiente. Necesitamos que haya unos verdaderos mecanismos para la resolución de los conflictos, que se creen comités de ética, que haya instancias, recursos y procedimientos a los cuales podamos acceder en caso de que consideremos que haya un valor ético que haya sido vulnerado. ¿Y qué pasa? Que es, como les digo, no necesariamente todo el tema va a ser de mínimos legales. No, pues para eso tenemos las instancias judiciales y podemos ir a un centro de conciliación, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a otros lados. Pero el problema son aquellos puntos, aquellos conflictos que rebasan el tema de la legalidad y se convierten en una vulneración a lo que es la ética y la moral. ¿Mm?
El otro tema importante dentro de esos códigos deontológicos es el tema de la privacidad y el manejo de los datos personales. Cómo se van a respetar, cómo se van a manejar, que pues en Colombia tenemos una muy buena regulación, pero allí se incluye la regulación en el habeas data de todo lo que son los derechos de imagen, que esos son muy importantes en el mundo editorial, porque cuando, por ejemplo, estamos escribiendo y estamos expresando un punto de vista, es muy importante que la contraparte pueda ejercer su derecho de defensa, pueda desvirtuar de alguna manera los argumentos que nosotros estamos presentando. O sea, siempre pues se tengan presentes esos puntos y esos caminos específicos para que podamos divulgar, podamos informar, podamos hablar, pero al mismo tiempo mantengamos esos derechos frente a la imagen y la reputación de las personas. Condiciones laborales y de reconocimiento de regalías, que nos paguen lo justo, que si la publicación genera dividendos, compártanlos, que yo también haga parte de ese camino y de esa ruta, y ese equilibrio entre los fines comerciales, los fines educativos, los fines culturales, y finalmente pues que podamos también generar esos mecanismos de prevención y de precaución frente a los avances de la inteligencia artificial. Importante que todo esto también cobije a todo el mundo editorial, como les digo. O sea, los códigos deontológicos no van a ser solo para los directivos de las editoriales o los directivos de las universidades, que tengan que ver también en la regulación de lo que son de los pares académicos, de todos los que hacemos revisión de artículos científicos. Y contarles finalmente que hay un comité de ética de la publicación que se llama COPE, que tiene sede en el Reino Unido, que es un organismo no gubernamental al que las editoriales y revistas se pueden adscribir y que incluso tiene un comité de ética al que se puede acudir en un momento dado en que alguien alguno de sus afiliados presente algún tipo de conflicto. Entonces, eso es en general. Como les comento, invitarles pues a que lean el artículo cuando salga publicado, y pues muchas gracias por su atención. Gracias, Sandra. Le damos paso a la segunda ponencia, que está a cargo de Guillermo Alberto Peralta. Sí. Bueno, Guillermo Peralta es ingeniero comercial, magíster en ciencias empresariales por la Universidad Católica del Norte de Chile. Actualmente se desempeña como profesor de pregrado, ayudante de investigación y relator en su alma mater. Cuenta con experiencia en análisis de datos, algoritmos de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural. Bienvenido, Guillermo. Entonces, damos paso a tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi presentación tiene por título Ética y procesamiento del lenguaje natural, un estudio bibliométrico. Lo que les voy a presentar son los resultados de esta investigación. Fue un artículo que se levantó la información el día 13 de julio de este año, o sea que estamos revisando literatura súper actual. Toda la literatura disponible en las bases de datos Web of Science y Scopus respecto a la temática que intersecta los tópicos procesamiento del lenguaje natural y ética, ¿ya? Entonces, este es el índice de esta presentación. Primero vamos a empezar con la introducción,
luego hablaremos de la metodología que siguió para el paper, los resultados y discusiones, y terminaremos con las conclusiones. Bien, esta diapositiva tiene varias imágenes que... No se ve el mouse aquí, ahí, no se ve allá. Bueno, me voy a parar un poquito para indicar acá. Donde está la R grande, esa R, ese es el logotipo de un software, de un lenguaje de programación que se llama R, ¿ya? Este lenguaje de programación sirve para hacer análisis estadísticos y otras cosillas que se pueden hacer con este lenguaje. Lo importante de este lenguaje de programación es que nos permite trabajar con un paquete o con una librería, como se le conoce también, que se llama Bibliometrics, que es la que está allá, el icono que está encima de Scopus. Ese es el icono de la librería Bibliometrics. Entonces, Bibliometrics lo que hace es recibir metadatos de artículos científicos y bajarlos en una forma de gráficos, tablas, análisis que uno después puede interpretar, ¿ya? Y vamos a ver esos resultados acá. Entonces, las dos bases que se analizan en este artículo es Web of Science por un lado y Scopus por el otro. En ambas bases se ocupó la misma metodología. En ambas bases se sacó la información el día 13 de julio de este año y toda la información disponible para esta intersección que les comento, que es entre ética y procesamiento del lenguaje natural. Partamos hablando por qué es el procesamiento del lenguaje natural. Ahí abajo tenemos una imagen que dice Deep Learning y NLP. NLP es la sigla en inglés de Natural Language Processing. Y básicamente son redes neuronales que están entrenadas para comprender el lenguaje humano, ya sea hablado, escrito o captado a través de un video. No importa en este caso la fuente con la que se alimenta el dato, lo que importa es que tiene que ser lenguaje humano. Eso es lo que se analiza con el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, teniendo esto como un contexto general, les voy a mostrar cómo fue la metodología que se aplicó para recabar la información que les voy a mostrar a continuación. Acá tenemos unos mapas que se llaman BPMN. Este es una metodología de mapas para mostrar flujos de procesos. En este primer caso, en el cuadro de proceso que está rotulado con el número 1, tenemos en el círculo de color blanco el inicio. Eso representa el inicio y el círculo en negrita representa el final del proceso. Por lo tanto, el proceso empieza por elegir un tópico, que en este caso fue ética y procesamiento del lenguaje natural, en las bases de datos que uno estime conveniente. En este caso se aplicó para Web of Science y para Scopus, ¿cierto? Lo siguiente fue recopilar los metadatos. Tanto Web of Science como Scopus tienen una parte que te permite exportar los documentos que tú estás consultando. Y los puedes exportar como archivo de texto, como archivo btext, que es otro formato RIS, etc. Hay varios formatos en los que uno puede descargar esa información. Entonces, esa información se procesa y analiza, y luego se generan las tablas y termina el sistema, ¿ya? Este sistema que está acá, el sistema 1, es un sistema general. El 2 es la especificación de este sistema. Al igual que en el primer gráfico, el primer círculo indica el inicio del sistema y el círculo en negrita el final del sistema. Entonces, se inicia con la revisión, ¿cierto? Iniciar sesión en una cuenta que esté registrada para Web of Science o Scopus en este caso. Luego, se busca el tópico, en este caso fue ética y procesamiento del lenguaje natural, pero de esa forma se buscó. Se buscó en inglés como ethics y como NLP, con la compuerta AND, que es la que te permite unir términos en la búsqueda. Luego se filtró solo artículos y artículos de acceso temprano, con la intención de que el material que recabáramos fuera de alta significancia, de alto impacto relacionado al tema que estamos investigando, porque los artículos son más acotados, van más al grano, como podríamos decirlo. Entonces, se hizo este filtro y luego se descargan los metadatos. En mi caso los descargué en formato TXT, que es el formato clásico de texto. Eso se llevó a RStudio, donde se instaló la biblioteca Bibliometrics. Cualquier persona puede instalar Bibliometrics en su sistema de RStudio. Es súper simple. De hecho, hay muchos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo.
luego se ejecuta en consola, o sea, dentro del programa, dentro de la interfaz gráfica, se ejecuta en consola ese comando que dice ahí library y entre paréntesis bibliometrics, y un segundo comando después de ese que es biblioshiny. Hasta ahí la parte de programación y no programamos más. Lo demás lo hace una interfaz gráfica que se carga en nuestro navegador, como lo señala la caja que está al final, y después esa información se descarga. Cuando descargo esa información, lo que descargo ya es información útil, directa, que se va a ocupar en el análisis. En este caso voy a empezar hablando respecto a las proyecciones que se han tenido en ambas bases de datos con respecto a la producción científica anual en el tema de intersección de ética y procesamiento del lenguaje natural. Como pueden apreciar, la primera gráfica es respecto a la base de datos Web of Science y la segunda, la del lado derecho, es respecto a la base de datos Scopus. Hay aquí algo muy particular porque en Web of Science la publicación empieza en 2019 y va hasta 2023, mientras que en Scopus ya se estaba hablando de procesamiento del lenguaje natural y su intersección con la ética desde el año 2011. Hay una diferencia ahí bastante significativa, a pesar de que ambas bases de datos científicas son incipientes en estos temas. En estas gráficas que les muestro aquí en estas tablitas, siguen el mismo orden secuencial. Primero Web of Science y la que está a la derecha representa Scopus. Lo que estamos viendo acá en esta tabla son los 5 artículos más citados de cada una de las bases de datos y con su respectivo DOI. Bueno, aquí yo le voy a hacer un resumen macro de estos artículos y por qué los consideré como especiales. Esto se da porque dentro de todos los artículos son los que han recibido más citas, ¿ya? Por la comunidad científica, a pesar de que si se pueden ver en la tercera columna, el número de citas todavía es muy bajo. Estamos hablando de 11 citas, 6 citas, 4, 3 citas. Y por el lado de Scopus, la que tiene más citas tiene 37 citas. Se entenderá que es un tema bastante nuevo. O sea, estamos hablando de estos temas que no se han tocado mucho todavía en la investigación científica, y de hecho hay unos gráficos que vamos a ver más adelante que nos muestran en qué partes del mundo se está investigando esto. ¿Ya? Mire, para empezar, por ejemplo, el primer artículo habla de un tema bastante interesante, toca el tema de cuándo se despidió a Lebru, apellido Lebru, era la gerente de ética de Google en la división de inteligencia artificial. Se le despide porque está realizando investigación que da cuenta de que algunos procedimientos, técnicas y prácticas que estaba llevando a cabo Google se olvidaban un poco de la ética. Y en esto quiero ser un poco concreto. Hay un caso, en el año 2017 se publica un modelo que se llama BERT, y BERT está entrenado con un corpus de libros que se llama el Corpus Book, tiene 800 millones de libros, y a ningún autor se le pidió permiso. ¿Ya? El modelo está publicado, está en internet, cualquiera lo puede usar. Además de eso, se usaron las bases de datos de todo lo que nosotros publicamos en las redes sociales, porque es material público, y así un sinfín de malas prácticas pero que han llevado de alguna forma, porque no está regulado de partida, pero han llevado a que la inteligencia artificial se dé saltos súper grandes entre un año y otro. Pero es básicamente porque hay investigadores que no han tomado muy en serio los temas éticos y han llegado y actuado dado que no hay una legislación. Y eso es importante recalcarlo. Bueno, otros artículos tocan temas como el diagnóstico médico basado en expedientes clínicos, porque como es procesamiento del lenguaje natural, o sea, puede procesar cualquier cosa que esté escrita y también la puede generar. Entonces hay todo un tema porque los modelos a veces tienden a los sesgos. Por ejemplo, el tercer artículo, que está aquí en Janeret del 2019, plantea mucho eso, de que los sesgos que se le introducen a los modelos también después van a ser replicados en el uso del modelo. Por ejemplo, se ha visto mucho el caso de que los modelos de lenguaje son discriminadores con algunas etnias y con grupos minoritarios. Y eso es porque, como les comento, esto está entrenado con Internet. Y en Internet hay de todo. O sea, hay personas que escriben cosas muy lindas y otras personas que escriben solo cosas que destruyen, que no construyen, ¿cierto? Y por el lado de Web of Science se da la misma dinámica. Al final se plantean los temas de cómo regular el procesamiento del lenguaje natural relacionado a la ética
y siempre muy ligado a la medicina. De hecho, si revisan estos libros, o sea, estos artículos, se van a dar cuenta de que la mayoría está ligado al mundo médico, porque es donde más vulneraciones se han tomado con estos algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, dado que invaden los expedientes clínicos sin ninguna autorización del paciente, ¿ya? Bien, acá, en este gráfico, voy a pararme un poquito porque se ve muy poco. Miren, hay varios clústeres que están representados como de distinto color, ¿cierto? Distintos grupos temáticos. Y aquí aparece la ética. Solo ahí. Y se está hablando de información, de tecnología, de modelos, de redes sociales. Y la ética solo aparece ahí. Es un tema importante. Y nos vamos a dar cuenta a medida que avance la presentación de que como latinoamericanos estamos muy al debe, porque no hay ninguna publicación en esto. Yo creo que esta va a ser la primera. Y se van a dar cuenta de por qué, porque voy a mostrarles un mapa mundi que muestra esta relación. Esto es Web of Science. Como pueden ver, la concentración temática va a ser menor a la de Scopus, que es esta. En Scopus, la información está más dispersa, se tocan más temas. También hay más artículos y más fuentes de información. Pero nuevamente encontramos una pequeña intersección de la ética. Y dice en chiquitito ethics. Y no está en ninguna otra parte. Y ya la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural ha evolucionado a niveles de que ya es comercial. O sea, ya todos conocen ChatGPT, me imagino. Todo un desarrollo sin una base sólida de la ética. Y eso es preocupante. Acá les muestro el mapa mundi de la publicación científica en torno a ética y procesamiento del lenguaje natural en la base de datos científica Web of Science. Entre más azul sea el color de la región geográfica, entonces más se produce conocimiento en torno a estas temáticas. Y entre más gris sea la zona, es que menos se produce. Miren Latinoamérica. No hay publicaciones. Y las publicaciones se concentran en Norteamérica, Estados Unidos, por ahí un poquito de Asia. ¿Les voy a mostrar la tabla? Sí. Sí. Bien, acá esta tabla se ve poco, porque la tabla es grande, pero lo que quiero que pongan mucha atención, que los países que están en esa tabla son los que están marcados de color en el gráfico, primero. Y en segundo lugar, esta es la frecuencia. Están todos en 1. Reino Unido y Italia tienen 2 colaboraciones. Eso es Web of Science. Scopus. Scopus, donde los latinoamericanos tenemos más presencia en relación a Web of Science, y pasa exactamente el mismo fenómeno. Los mismos países. Si me voy a la tabla, pasa lo mismo. Las concentraciones, las frecuencias de publicación, un artículo. Las colaboraciones entre estos países. O sea que es algo muy nuevo y es algo en donde se puede aportar bastante al conocimiento científico, porque de partida, como latinoamericanos, nos estamos aportando y podríamos dar un punto de vista valioso. Y en segundo lugar, incorporar los temas de procesamiento del lenguaje natural, se los propongo como investigadores de ética. De alguna forma, si pueden hacer algún link o leer después mi publicación, porque hay mucho donde podríamos trabajar en conjunto. Por ejemplo, en temas de procesamiento del lenguaje natural. Este es un estudio bibliométrico, pero si nos vamos ya directo a lo que es procesamiento del lenguaje natural, uno, desde el punto de vista técnico, puede saber hacerlo. Pero todo lo técnico carece de sentido si no hay un sustento teórico, un marco conceptual detrás. Entonces, también se plantea la invitación a aquellos que investiguen en temas de ética. Si tratan con datos tipo texto, podríamos hacer una colaboración a futuro. Y por último, ya para cerrar esta presentación,
quiero concluir con que la importancia de la ética en el procesamiento del lenguaje natural es fundamental para que los modelos no sean discriminadores, para que al final sea más un beneficio que un daño y que de alguna forma esto se pueda regular para que pueda publicarse y pueda hacerse desarrollo en torno al procesamiento del lenguaje natural, pero con una perspectiva ética. Y de ahí entonces entramos a temas como la responsabilidad de los desarrolladores, o sea, una persona que escribe el código, en qué está pensando a la hora de desarrollar ese código, para qué lo quiere, porque estos sistemas son capaces de generar desinformación, por ejemplo. Noticias falsas muy bien estructuradas a las cuales podríamos decir, oh, la escribió la imprenta tanto, oh, no, esto es del diario tanto, porque reconozco su línea editorial, la forma en que escribe. Pero no, fue la inteligencia artificial dando un resultado según lo que yo le solicité. Desafíos éticos y mitigación de sesgos, como lo nombrábamos recién, el tema de los sesgos de las minorías y la protección de la privacidad. Esto es más que nada con respecto, obviamente toca la ética, pero toca más relación con los temas médicos, porque es ahí donde está, al menos lo que mostró el estudio bibliométrico, es donde está el mayor problema en el trato que se le da a los datos escritos de información clínica de los pacientes sin su consentimiento. Lo único que se ha hecho a forma de proteger de un punto de vista ético, entre comillas, es borrar el nombre del paciente, pero hay mucha más información con la que tú podrías cruzar datos y decir, ah, es Juanito Pérez. Entonces, la protección de la privacidad es algo importante y esto en conjunto nos lleva a sistemas de procesamiento del lenguaje natural que sean más transparentes, éticos y justos. Muchas gracias por su atención. Tenemos las referencias. Gracias. Y un Bien. código QR por si quieren más información respecto a mí. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, vamos a pasar a la tercera presentación, que es remota. La ponencia es la formación en investigación desde las narrativas de la alteridad como apuesta ética e emancipatoria. Está a cargo de Lady Carolina Cardona Hernández y de Carlos Mario Fisgativa. Entonces, mientras que ellos hacen la preparación de su material, voy a hacer la presentación. Lady Carolina Cardona es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en Educación, es especialista en Epistemología del Sur, magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, doctora en Formación en Diversidad, investigadora junior de MinCiencias, forma parte también del grupo de investigación en estudios regionales, co-investigadora e investigadora principal de proyectos sobre educación, mujeres, cultura y resistencias, 11 años vinculada a la Universidad del Quindío en docencia directa, asesora de proyectos de investigación e intervención, coordinadora del Observatorio Social, Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, ha participado en consultorías, proyectos, extensión y responsabilidad social con distintos colectivos. También se ha vinculado con organizaciones sociales de base y con proyectos del Sistema General de Regalías relacionadas con la investigación, el desarrollo y la innovación. Y también cuenta con experiencia en la formulación de políticas públicas. Carlos Mario Fisgativa es profesional en filosofía de la Universidad del Quindío, Colombia, magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es docente e investigador del programa de filosofía de la Universidad del Quindío. Dirige la revista Disertaciones e investiga en los grupos Marginalia y Politia de esta universidad en temas como las humanidades, las poshumanidades, la estética, la filosofía contemporánea francesa y la obra de Jacques Derrida y de Walter Benjamin. Entonces damos paso a la presentación de esta ponencia. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Nos escuchan? Sí se escucha. Perfecto.
Bien, damos inicio a nuestra presentación. Nuestra propuesta presenta algunas alternativas epistemológicas, metodológicas para la formación en investigación. Sí, Ya que, discúlpame, ¿sí? Carlos, es que no te estamos escuchando, entonces ya vamos a resolver este tema. Ah, bueno. ¿Vale? Vale. Pensaría que habría que, porque como estaba desde allá proyectando, de pronto se desconecta la proyección de allá y no da el paso. ¿Puedes subirle el volumen? ¿Es Lady o no? Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí ya se ve. ¿Y el mío se escucha también allá? ¿Y Ya los estamos puede viendo. compartir la pantalla para ver la presentación? Bien, listo. Les voy a hacer la presentación yo. ¿Qué más sabemos? Bien, no tengo la posibilidad de compartir. Voy leyendo, de todas formas, si les parece. Entonces, Bien, voy a avanzar, de todas formas, con la lectura. ¿Me escuchan? Sí. no se escucha bien. Nosotros sí la escuchamos. Bueno, Ya, sí, ya vemos la escucha muy presentación. bien. Lo que no tenemos es el volumen suficiente para escucharles. Allá, pero los que están conectados sí escuchan. Sí, sí, se escucha muy bien. Saludos desde Cali, Colombia. Gracias. Gracias. Bien, voy a avanzar de todas formas. Sí. Es como en los Los altavoces de allá. Habla un poquito a ver si se escucha algo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí estamos? Hola. Sí, ya se escucha un poco mejor. Listo, voy a hablar fuerte. Bien, nuestra presentación busca revisar algunos aspectos epistemológicos y metodológicos que están involucrados en la investigación, pero haciendo un énfasis en una perspectiva investigativa que nos permita pasar a la reflexión ética. En este caso, trabajamos con las narrativas, dado que también consideramos que el proceso de formación en investigación es, digamos, un espacio de formación importantísimo en el cual debemos incluir pues, los componentes éticos y hay unas metodologías que son, digamos, más afines a esto. En primer lugar, vamos a revisar los desafíos que se presentan en la formación en investigación. Luego haremos énfasis en algunos referentes teóricos para pensar la relación entre alteridad y narrativas, y dado que ahí pues, se ubica nuestro posicionamiento ético y epistemológico, y finalmente vamos a trabajar algunas alternativas metodológicas que son contrahegemónicas y unos debates que se generan desde estos posicionamientos. Bien, el primer punto, ¿me escuchan bien? El primer punto que deseamos abordar es interrogarnos un poco por la formación en investigación desde las ciencias sociales. Dos preguntas que nos acompañan y que han acompañado de manera permanente en nuestras prácticas pedagógicas, digamos, nuestro quehacer como maestros y maestras, que tienen que ver con qué es enseñar a investigar y qué es formar en investigación. Y en este punto, pues, derivamos la importancia que tienen estos procesos de enseñar a investigar investigando, de, digamos, contar con maestros, pero también con maestras que se involucren en este proceso de acompañamiento tanto epistémico, pedagógico, metodológico y epistemológico, especialmente desde aquellos maestros que desde su experiencia pues puedan acompañar esas distintas espirales que hacen parte de la elaboración y también desde el desarrollo
de distintas investigaciones, considerando también que la formulación de objetos de investigación, ya sea de investigación, de estudio, de sistematización, de intervención, pues requieren obviamente de caminos de ida y vuelta donde se presentan varias tensiones, incertidumbres y desafíos, y que todo esto se hacen visibles pues en los programas académicos en los que nos encontramos vinculados y que hemos tenido la posibilidad de estar. En ese sentido, entonces, abordamos como escenario importante lo que tiene que ver con el sujeto epistémico, pero también sobre la investigación formativa, que allí vemos uno de los planteamientos que hace Cifuentes, en el que nos plantea que precisamente es una investigación formativa tiene que ver con aprender conocimientos, vivir sentimientos, responsabilidades, pero también con ese proceso de creación y de potenciación de actividades, de actitudes y capacidades. Y cómo desde aquí pues se asume una orientación epistemológica y metodológica que tiene implícito sí o sí apuestas ético-políticas. Entonces aquí tenemos cómo partir de esa alteridad del yo, cómo se hace un recuento importante y se cuenta esos procesos sobre las vivencias. En esto se requiere total atención, tanto en lo procedimental como en lo personal, y es aquí donde damos cabida precisamente a la alteridad, con la que le doy paso a Carlos Mario. Bien, en este momento lo titulamos alteridad como opción ética y epistemológica. Nos remitimos a algunos textos de Joan Carles, dado que entiende la ética como narración y no como simplemente unos conceptos o unos principios de acción. Esa es una ética de la escucha, de la apertura al otro, de la alteridad, en la cual pues, la autoridad no se puede apropiar o no es objeto de cálculo. Entonces vamos a enunciar algunos elementos de la comprensión tanto de Melich como de Emmanuel Levinas acerca de la alteridad, dado que pues, son determinantes de nuestra orientación ética y de su relación con el lenguaje y posteriormente con las metodologías de corte narrativo. Finalmente, pues Emmanuel Levinas es uno de los referentes de Joan Carles Melich. Le sirve para hacer un tránsito de los temas éticos y de alteridad hacia la educación. Digamos que en nuestra discusión pensamos que las filosofías de la alteridad y de la diferencia cuestionan la autonomía y la soberanía que funda la identidad en las filosofías centradas en la autoconciencia, ya que para Levinas la alteridad remite a la exterioridad inabarcable por conceptos o representaciones. No logra recluirse la ipseidad o la inmanencia del sí mismo. Una consecuencia problemática es que se cuestiona la autonomía y se pasa a hablar de heteronomía y sujeción al otro. Los planteamientos de Levinas tienen ecos en la comprensión de Melich, que nos invita a pensar otra relación ética sustentada en la alteridad, la finitud, la exposición y la fragilidad, lo que constituye la demanda radical del rostro del otro. Y eso es relevante porque la apuesta de este escrito en el que nos interesa pensar en las condiciones de posibilidad de una formación en investigación y una pedagogía que incluya el cuestionamiento ético desde la narración y la hospitalidad. Retomamos la comprensión de lo narrativo de Melich, la cual expone el diálogo con otros autores, Levinas, Ricoeur, Walter Benjamin, y pensadores que pues, se centran en la relación entre alteridad, lenguaje y construcción de identidades. Precisamente en el artículo Narración Hospitalidad se relacionan elementos de la alteridad levinasiana como de otras problemáticas que nos ocupan. En efecto, Melich recurre a Benjamin y su discusión acerca de la narración y la transmisión de la experiencia, poniendo énfasis en el ejercicio de escucha y teniendo en cuenta que la narración requiere del olvido de sí. Estos argumentos le permiten a Melich conectar lo narrativo con lo educativo, dado que la narración y su experiencia dependen de la transmisión. Hay algunas citas que podrían estar ahí en las diapositivas. Las de Melich, por favor. En ese sentido, se entiende el educar como un transmitir experiencias. Por otra parte, y en un gesto que se afina a nuestra lectura, Melich plantea la necesidad de pensar el acto educativo en relación con esta comprensión de la alteridad. Por ello, señala, abro comillas, educar es estar a la altura de lo que el otro me pide y admitir la fragilidad de la condición humana, porque nunca seremos capaces de responder adecuadamente a la demanda del otro. Fin de la cita. Tenemos aquí referentes importantes para conectar la apuesta por la... Perdón.
la apuesta por las narrativas que consideran la alteridad, con el interrogante acerca de la educación y en especial con los aspectos éticos de la formación en investigación y en las metodologías, de lo que vamos a hablar en el siguiente punto. La ponente tiene el micrófono cerrado, qué pena. Lady, por favor, activas tu micrófono. Gracias. Listo, ahí está. Perfecto. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Perfecto, entonces decía que nuestro tercer momento pues tiene que ver precisamente con las narrativas y la alteridad como apuesta ética y metodológica, y también diríamos aquí pragmática y política, en la que se enuncia precisamente que investigar requiere de acciones pedagógicas y digamos de procesos didácticos diferenciadores que deben superar esa apuesta de teoricismo y practicismo, y que implica pues desafíos importantes para nuestro quehacer como maestros y como maestras. Entre esos tiene que ver la promoción de escenarios participativos con las diferentes comunidades o diferentes sujetos con los que trabajamos, el establecer diseños reflexivos y experienciales que den lugar a eso pragmático y político de lo que hacía mención, y en el que tiene que ver de manera permanente el quehacer investigativo. También, y lo veíamos en el escenario del sujeto epistémico, la necesidad precisamente de potenciar actitudes investigativas que estén vinculadas no solamente a la apropiación del conocimiento, que ahorita está, digamos, muy en boga el escenario de la apropiación, sino también abordar escenarios de democratización, de respeto de los otros y del otro. Y esto implica entonces aquí algunos cuestionamientos que planteamos. El primero de ellos tiene que ver con cómo se encuentra entonces eso ético y narrativo en los procesos de formación en investigación, ¿cierto? Lo segundo, si realmente se transforma nuestra comprensión de lo metodológico y si se incluye una ética narrativa y de la alteridad, como bien lo planteaba ahorita desde Melich y Levinas, y desde qué orillas metodológicas y del lenguaje estamos dispuestos a pensar esa investigación formativa para que sea realmente hospitalaria con la alteridad. En ese sentido, entonces, tenemos algunas apuestas importantes metodológicas que hemos venido transitando como experiencias desde la universidad y que, bueno, hemos tenido la posibilidad de acercarnos a partir de diferentes modalidades. En eso tiene que ver que estas metodologías lo que buscan es precisamente dar reconocimiento y trabajar a partir del otro y con el otro, como es el caso de las narrativas. Tenemos aquí qué es el acto narrativo y por qué es tan importante el acto narrativo, que dice: el acto narrativo tiene un contenido ético poderoso, es un darse cuenta como sujeto siempre con otro, con otra, con otras, con otros. Es un proceso de reconocimiento mutuo que se elabora de lo común mediante el dar escucha y mediante la forma de dar escucha y la palabra. Es una cita de Berlanga del 2022. Lo que deriva entonces aquí escenarios importantes, y es cómo buscamos la democratización de esos conocimientos a partir de crear caminos metodológicos distintos. Entonces hemos señalado cómo esto no es un asunto, cómo la investigación formativa no es un asunto exclusivo del aula, ni tampoco de los profesores que en algún momento hemos impartido este tipo de espacios académicos, sino que implica de manera permanente problematizar esto ético-político, epistemológico y pedagógico, y en el cual obviamente el docente pues interviene de manera permanente. Es importante en esta apuesta por metodologías distintivas también hacer procesos de investigación en terreno, procesos de acción, procesos de intervención y procesos de extensión social que conecten con esos territorios y con esas experiencias alrededor de lo que es la investigación. Eso entonces, y lo vemos allí algunas de las apuestas que tenemos: la investigación feminista, lo biográfico narrativo, los procesos de horizontalidad que bien plantean Cornejo y Ruffer desde estas apuestas de investigación contrahegemónica, apuestas experienciales, también elementos de huellar colonial que viene precisamente de las pedagogías decoloniales a partir de esos tres momentos que nos conectan, entre ellos el contemplar comunal,
y también poder acercarnos a estos procesos de investigación activista. Estas apuestas metodológicas requieren necesariamente un abordaje desde teorías situadas, no teorías abordadas solamente en aulas, sino situadas, y abandonar esa idea que tenemos muchos que tienen, bueno, y que en algún momento yo creo que nos permea a todos, de que solamente son válidos aquellos conocimientos que se crean bajo esa mirada de la monocultura del conocimiento. Entonces aquí traigo una apuesta muy importante que plantea Jorge La Rosa, y es que nos dice que ser investigadores también es un oficio. Y él menciona cómo esto implica creatividad y crear un tejido cotidiano desde la alteridad. Entonces, desde la universidad podemos dar cuenta de algunas de estas apuestas de investigación que hemos venido transitando desde lo cotidiano, desde lo testimonial, pero también desde las experiencias en aula. El tercer punto es ese cruce precisamente de metodologías y transmetodológico, y allí abordamos un poco el tema de, ahí está, de interseccionalidad o afinidades parciales. Entonces, cómo estas apuestas narrativas que planteamos, pues, de manera muy rápida, pero que es una forma también de generar conocimientos que trasciende precisamente esos escenarios transdisciplinarios y que se concentra en el paradigma, si se quiere, de la condición humana. En esta apuesta, como lo mencionaba, también hacen parte apuestas autobiográficas, autoetnográficas que hemos abordado con estudiantes en diferentes escenarios y con las que buscamos promover precisamente procesos de reflexividad sobre sí mismos y sobre sí mismas. De modo que esto de acercarse metodológicamente a apuestas como las corponarrativas, la investigación activista, pues nos permite avanzar a una investigación de carácter emancipatoria que trabaje y que se concentre en una apuesta por lo formativo. ¿Sí? ¿Listo, Lady? No, pasamos a la parte conclusoria de todas formas para cerrar. Sí, mira, discúlpame, es que no está corriendo la presentación, entonces no sé si mejor darle clic a la diapositiva donde van. Gracias. Ya vamos a cerrar. Listo. Para concluir, con el despliegue propuesto en esta presentación, mostramos que si las metodologías y enfoques de investigación no son neutros ética, política y epistemológicamente, es indispensable en la formación de investigación incluir apuestas metodológicas que permiten recorrer narrativas de la alteridad, que, como bien lo menciona González, implican interesarnos por el otro. Ese otro es un inédito para conversar, para encontrar, es un yo y un otro. El otro es inacabado. Las diversas experiencias en aula que como formadores en investigación propongamos, de dar cuenta del despliegue del sujeto epistémico y del cómo esos lugares de enunciación se movilizan a partir de motivaciones personales, académicas y sociales, en las que estas apuestas metodológicas cobran particular sentido. En síntesis, las narraciones son una apuesta metodológica adecuada para la construcción de conocimiento para las ciencias sociales, puesto que se ocupan de experiencias, imaginarios y sucesos que son significativos, aunque no pretendan la generalización o aporten explicaciones causales. Además, metodologías asociadas con lo narrativo nos permiten pensar en aspectos, epistemológicos, en aspectos epistemológicos, ontológicos y ético-políticos relacionados con la alteridad y su relación con el acto educativo. En efecto, el narrar se da entre lo propio y lo otro, pues busca comprender los relatos en diálogo con nuestras vivencias. Por ello es que nos llevan a replantear la idea del humano y la formación humanística. También nos invitan a reconocer la importancia de la narración como disenso y ficción, lo que permite reconfigurar ciertas distribuciones de lo sensible y oponiéndose a un supuesto mundo real. Es decir, abro comillas, una ruptura respecto a lo que hay, respecto a las historias dominantes que nombran las posiciones y dicen los lugares asignados. Es una cita de Berlán. Con esto concluimos. Muchas gracias. Bueno, gracias Lady y Carlos. Les agradezco que por favor mantengamos los micrófonos cerrados mientras le damos paso a una serie de preguntas que hay para las tres ponencias.
Entonces, vamos a iniciar. Hay una pregunta para Sandra. Por favor, Sandra, pasas al computador para que te puedan escuchar en la respuesta. La pregunta es: la pregunta para Sandra es, desde la parte ética, ¿qué opina de las revistas que cobran por publicar en su revista? Algunas con un costo muy elevado. ¿Y considera si esto también se debe regular? Gracias. Sí, pues realmente es un tema muy importante dentro del mundo académico y universitario y de la investigación. Realmente no es una práctica, claro, pues que sea ilegal, pero sí puede tener algunas limitaciones e interpretaciones dentro de la ética y la moral. Digamos que sí es una práctica que debería estar regulada dentro de los códigos deontológicos de las revistas, sobre todo porque no tiene nada de malo que las revistas tengan viabilidad financiera, o sea, necesitan tener una viabilidad financiera, pero esta aceptación de artículos que pagan debe estar modulada y moderada no por el pago, no porque pagan, aunque ese sea un requisito para ser publicado. Debe estar modulada es por unos requisitos de calidad, de pertinencia, de necesidad dentro del contexto comunitario y académico, que es pues aquello que, digamos, impacta decididamente a la comunidad y a la sociedad. Realmente lo que se tiene que terminar no es que necesariamente se acaben los pagos, sino que se pueda solucionar la inequidad de que el que no tenga dinero no pueda publicar. Entonces, esas revistas que tienen ese tipo de prácticas, yo recomendaría que tuvieran algún tipo de participación en generar esos mecanismos y esos fondos y esos recursos de financiación para que aquellos que no tienen el dinero o aquellas organizaciones o aquellas instituciones que no pueden pagar puedan acceder a la publicación de manera equitativa, aunque no tengan el dinero, porque hay otras fuentes de financiación, de manera que el requisito del pago se convierta en algo pues meramente procedimental, pero no condicional a que se publique o no un artículo. Que eso sí es lo objetable y lo que no debe ser, porque definitivamente hay unos temas de acceso que hay que manejar y hay que permitir equidad en ese acceso y hay que permitir que todos los que quieren comunicar, todos los que quieren llegar a la comunidad académica, investigativa y científica puedan hacerlo y que podamos evaluar cuáles son esas limitaciones. Por ejemplo, otra limitación muy importante es la del idioma. El tema del inglés y del que publica en inglés, y hay una inequidad muy fuerte frente a los que publicamos en español. Entonces, tenemos que atacar esas inequidades para que se puedan compensar y para que definitivamente todos tengamos acceso. Listo. Hay otra pregunta para Sandra. Dice, ¿la ética editorial solo tiene que ver con plagio, piratería, etcétera? ¿O reconoce además las voces de aquellos que no pueden publicar y cuyas voces merecen ser leídas por otros? Gracias. Mira, no, la ética de la industria editorial no tiene solamente que ver con plagio, con derechos de autor, porque esos son mínimos legales. La ética en la industria editorial va más allá porque definitivamente esos mínimos legales resultan insuficientes, aún sin cumplirse muchas veces resultan insuficientes. Definitivamente un punto importante, por eso yo hablaba en mi ponencia de la importancia de la noción de la justicia de Rawls, que permite que tengamos una noción de justicia para el acceso en equidad. Eso implica que podamos mover todos los mecanismos que hoy nos facilitan la democratización del libro, la democratización de las publicaciones, el mayor acceso y que se bajen los costos para que podamos acceder. Yo personalmente trabajo en una editorial donde nosotros manejamos la metodología de la autopublicación, una autopublicación con alta calidad en la que todos podamos acceder precisamente a la publicación de nuestros contenidos.
con una alta calidad, para que precisamente esta modalidad permita, se impulse, tenga respaldo de lectores, podamos ser leídos. Entonces, ya esas barreras que nos ponían las editoriales, incluso monopolísticas, que tienen, pues, hay una industria ahí muy fuerte, ahí se rompe con la democratización del libro. ¿Y por qué se democratiza el libro? Porque todos tenemos acceso a las nuevas tecnologías para publicar. Entonces, todos podemos publicar en Amazon, todos podemos publicar en muchas plataformas. Hay muchas entidades que ofrecen servicios editoriales. La alta calidad se refiere a que tengamos libros que estén de verdad revisados, libros que tengan todo el proceso académico. Autopublicar a veces no es simplemente que yo voy a escribir y entonces publico, no, es que si yo necesito un par académico, lo contrato, lo llamo. Si yo necesito un editor, lo contrato, lo llamo, un corrector de estilo. Eso es alta calidad en la publicación, en la depuración del lenguaje, de todos los temas ya de formalización también en la comunicación, que permita que también la autopublicación recupere la reputación y el buen nombre, porque también hay unas tendencias que dicen pues que lo que está publicado no tiene parámetros de calidad. Pero si usamos servicios editoriales que la respalden, entonces vamos a publicar con alta calidad y vamos a tener acceso, incluso los que no hemos tenido acceso tradicionalmente. En ese sentido, Sandra, pues ya has dado respuesta un poco a esta pregunta, pero dice, ¿alta calidad se refiere a indexación? No. Alta calidad no me refiero a los parámetros digamos, de racionalidad tradicionales que además clasifican y dan puntos dentro del sistema académico, no necesariamente. Creo que alta calidad me refiero, como decía, a que todo lo que se autopublique y se publique, incluso lo que hagamos en las líneas alternativas, incluso creando revistas alternativas, que pues no cumplen necesariamente todos los requisitos o los que señala el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, para dar puntaje como resultado de investigación, o pueda que no, pero dentro de los parámetros que se creen, sí que haya unos filtros que permitan la alta calidad, que tengamos nuestros propios pares, nuestros propios revisores, correctores, editores. Y nosotros como comunidad lo organizamos y lo hacemos. Yo lo hago desde mi editorial. Nosotros tenemos una editorial que tiene un equipo de trabajo para autopublicar, que tiene todo el respaldo precisamente de estos profesionales que permiten que publiquemos de una manera muy hermosa, muy depurada, con un lenguaje muy revisado, y que precisamente aumente el buen nombre y la reputación de la autopublicación. Bueno, aprovechemos la presencia de Sandra en la pantalla en este momento. La pregunta es para los dos, para Sandra y para Guillermo. Ahorita, Guillermo, también, por favor, se acerca. La pregunta dice, ¿creen que Creative Commons promueve en algún modo la ética? Mira, pues puedo comentar primero. Pues yo lo que creo es que las diferentes licencias que se derivan del derecho de autor deberían ser más comprendidas y entendidas incluso por nosotros los escritores y por los que las cedemos y las trabajamos. Dentro de la democratización del conocimiento son muy importantes y son claves, pero hay muchas opciones de licencias y lo importante es que todos podamos conocerlas, empaparnos de ellas, y cuando las cedamos entendamos cuál es el alcance y hasta dónde van. Y que podamos también tener como escritores y como creadores de contenidos y como creadores de conocimiento un equilibrio entre aquello que dejamos en libertad para que los demás lo usen y lo aprovechen, y aquello que también nos reservamos porque también nosotros vivimos de nuestras regalías y de el lucro que se genera con el derecho de autor, que también es muy importante. La pregunta es, ¿qué está en el chat? ¿Creen que Creative
Commons promueve en algún modo la ética? Sí, bueno, no está muy regulado como de manera formal, pero detrás de toda la publicación científica está la ética individual del investigador, que yo creo que es la más importante después de todo, porque al menos esto es una opinión personal, pero considero que no puedes ser un buen autor si no eres una buena persona, partiendo por ahí. Entonces, tiene mucho que ver en cómo yo, como autor, estoy mirando el punto de vista ético, más allá si Creative Commons promueve o no la ética. Porque al fin y al cabo la ética siempre se va a promover desde el punto de vista de lo legal, o sea, evitar el plagio y cosas por el estilo. Pero siento yo que no se promueve ni se anuncia tanto como debería. Y creo que es importante también que desde la base, desde el pregrado, se pueda inculcar la intención a las buenas prácticas éticas. Creo que es más importante de que haya una regulación determinada a que al final somos las personas las que construimos la ciencia, somos nosotros mismos como humanos y nuestros valores son los que se reflejan al final a la hora de mandar el artículo. Esa es mi respuesta. Gracias. Gracias, Guillermo. Hay una pregunta aquí en el chat, pues decidimos prestar un poco de atención a esta conversación virtual, ya que pues se han dado varias preguntas en el chat. La tercera pregunta es para los ponentes Carolina y Carlos. Dice, ¿cómo se opone la investigación contrahegemónica al establecimiento vigente? Créditos, puntos, proyectos exclusivos para docentes nombrados en la educación superior, invisibilizando a los docentes de hora cátedra. Bien, una parte de la respuesta tiene que ver señalando que acertadamente quien nos pregunta se da cuenta que esta problemática que planteamos excede lo metodológico y lo investigativo. Nosotros llegamos a esta exploración en un contexto un poco más amplio de preguntarnos por la cuestión de la formación universitaria en ciencias sociales, humanidades y en filosofía. Es decir, es una pregunta por la institución universitaria en general y por los sistemas, digamos, que están establecidos. Esa es como una primera parte de la respuesta que daría yo. Bien, otra parte importante, yo creo que es un desafío que nos acompaña a quienes estamos en esta apuesta educativa, y es cómo avanzar también hacia procesos de descolonización de la universidad. Yo creo que lo que vemos es que muchas de las instituciones se encuentran ese camino de estar colonizadas y de solamente prestar atención a apuestas del conocimiento científico, de la monocultura del saber científico. Y creo que esas apuestas que vienen del sur, epistemológicas, metodológicas y críticas, pues nos hacen un llamado precisamente a pensarnos cómo no es solamente importante publicar o estar en los rankings o ser reconocido por uno u otro escenario, en este caso en MinCiencias, sino también cómo a partir de eso visibilizamos el trabajo que hacen los colectivos sociales, las organizaciones de base, en un encuentro más humano y en un encuentro más horizontal. Creo que el llamado es precisamente a pensarnos en cómo avanzar hacia procesos de descolonización y cómo las apuestas investigativas no pueden seguir pensándose simplemente para el ego de los investigadores. Dice César en el chat, la pregunta va orientada a la educación superior, ya que en el nivel de educación básica y media no cuenta para ascenso en el escalafón. No, efectivamente, yo decía que nuestra pregunta por el aspecto ético de la investigación está centrado en los procesos de formación en investigación en la educación superior, en la educación universitaria. Ahí es donde detectamos que investigar no es un proceso neutro, digamos, descentrado, desubicado con respecto a unas relaciones institucionales, de poder,
y de género, de muchas otras, ¿sí? Nosotros efectivamente planteamos esta pregunta al interior de las universidades. Nosotros trabajamos desde ciencias sociales, humanas y filosofía, y ahí es donde nos preguntamos qué es formar en investigación y si es un proceso neutro, si es un proceso desinteresado, y no, encontramos por el contrario que la formación en investigación para ciencias humanas y sociales debe afrontar interrogantes como las que nos plantea César, ¿cierto? La relación con lo laboral, la precarización, y otra cantidad de invisibilizaciones, ¿cierto? No solo de los docentes, de los estudiantes, de las comunidades y demás. Solo para cerrar y decir una cosa, y es que ver, por ejemplo, la realidad de que solamente los profesores de contrato, los profesores de carrera tengan espacio tengan horas de descarga para poder investigar, y que por su parte los catedráticos no cuenten con esas horas, creo que es avanzar precisamente hacia los procesos de precarización en la investigación, porque finalmente es un sistema de opresión, un sistema de exclusión que nos está diciendo que solo algunos pueden investigar, y que si el profesor no es de esas modalidades, pues simplemente no puede. Entonces creo que ahí es un poco también el quiebre que hay que hacer en las instituciones. Bueno, Lady, ahí César Tenorio ha levantado la mano, entonces le voy a dar un minuto, pues unos minuticos para que él pueda hacer su participación. Sí, buenas tardes. César, debes activar el micrófono, por favor. Se escucha, ya lo escuchamos. Acá virtual se escucha, César. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, me ha gustado mucho la presentación. Por supuesto que les agradezco este espacio de socialización. Cuando se mencionó algo, lamentablemente la presentación de PowerPoint no corrió. Y bueno, nosotros sabemos como pedagogos que esas ayudas audiovisuales permiten un poco mejor la comprensión de los conceptos. Bueno, cuando se mencionó algo sobre la investigación contrahegemónica, me llamó mucho la atención. Yo soy docente, hora cátedra de una universidad pública, pero además de eso soy docente nombrado en el magisterio. Por eso mencionaba lo de los créditos, puntos y demás. Y esa es una discusión que se viene dando precisamente por la autonomía de las universidades. Tienen una autonomía que sobrepasa los límites, si lo queremos llamar, de la justicia, de la equidad. Porque no es posible, por ejemplo, que tú como docente cátedra, yo en este momento estoy realizando mis estudios de doctorado, y resulta que hay profesores nombrados con títulos de maestría, pero en esa comprensión de la universidad solo se permite la publicación o acceso a grupos de investigación y demás a esos profesores nombrados que están en carrera, desconociendo el saber y el conocimiento y demás, pues, que podamos realizar en este discurso de esos docentes contratistas. Nosotros ya conocemos esa realidad. No hablemos del magisterio porque eso ni siquiera cuenta para ascenso en el escalafón. Pero la pregunta mía quizá iba orientada a ese ejercicio de reflexión que ustedes como ponentes hacen en la realidad de su universidad, y cómo pueden quizá ustedes considerar que esto se puede llevar hacia otras universidades públicas del país, que sería muy chévere esto de la investigación contrahegemónica, peleando precisamente contra las reglas que encasillan la investigación. Muy amables, feliz tarde. Bueno, gracias a los ponentes. Han sido unos temas realmente muy interesantes que si tuviéramos más tiempo, pues se quedarían de largo aliento en la discusión. Bueno, agradecemos la participación tanto a las personas que están en el espacio presencial como a las personas que están en el espacio virtual. También agradecemos la comprensión y paciencia frente a los impases técnicos. Igual, al estar participando en el Congreso, quienes ya están formalmente inscritos, pues les invitamos a leer las memorias de este Congreso en el momento que sean compartidas. De pronto allí, con las ponencias ya escritas, podemos ampliar un poco más la visión y obviamente pues la apuesta que cada uno de los participantes ha hecho en esta presentación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Gracias.